Bueno, muy buenas noches, les dé Dios. Bienvenidos sean ustedes a su formación y vida para este miércoles, ¿verdad? Miércoles 12 de marzo del año 2025. Miren, muchísimas gracias a los que ya me acompañan aquí en el chat en vivo. Muchísimas gracias por estar estar a tiempo para poder iniciar nuestra formación de este miércoles. Y pues a los que se están conectando a través de las redes sociales, pues muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. Y pues siempre en este Ecuador de la semana, pues hacemos nuestro pequeño espacio, pues para regalarle al Señor, compartirle un poquito de nuestro tiempo de descanso para poder vivir con Él otra experiencia más de formación. Así que ahí donde quiera que estén, los invito a que por favor en una actitud de oración vamos a decir juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh, querido y amadísimo Espíritu Santo, te damos muchas gracias porque nos permite llegar con ilusión a este día miércoles, cuando siempre nos reunimos contigo para platicar un poquito de las cosas tuyas, las de la Santísima Trinidad, las de la Santísima Virgen María, las cosas de tu iglesia. En fin, venimos a nutrirnos de lo que tú quieres darnos para nuestro crecimiento espiritual. Te damos infinitas gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí representando a nuestras familias. Te doy gracias por la vida de Jairón, Señor, que siempre nos hace el favor de correr para permitirnos estar al aire y poder llegar a tantísima gente a través de las redes sociales. Y pues te doy gracias también por todos aquellos que vienen en camino y que vienen a unirse a nuestra formación para que lleguen con bien a su casa y que después de un día posiblemente de cansancio, tú tomes como una ofrenda agradable ese sacrificio que hacen para estar aquí contigo. Así que nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes y nos lleves por el camino donde quieres que aprendamos con el tema de hoy. Y sobre todo que es un tema tan bonito para la vida. Quédate pues con nosotros, Señor. Quédate y acompáñanos y permítenos tener una noche muy bonita. Amén, amén y amén. No cerramos la oración, ¿verdad? La mantenemos abierta para que todo lo que hagamos esta noche sea una oración agradable al Señor. Bueno, pues fíjense que dentro de las tantas frases tan bonitas que tiene la bula de la esperanza no defrauda, que fue la que dio origen a este año jubilar. Miren, de verdad, tiene muchísimas frases que el Papa no cabe duda que tenía la inspiración del Espíritu Santo. Y en el numeral número 6 vamos a encontrar una muy linda que dice: ponerse en camino, un gesto típico del sentido de la vida. Ponerse en camino, un gesto típico del sentido de la vida. Bueno, ustedes recordarán que el Papa Francisco, como buen latinoamericano, desde que llegó al pontificado, una de sus gracias particulares es precisamente esa, el hecho de que en su forma de hablar, en su forma de expresarse, él lo hace muy parecido como lo hacemos todos los latinoamericanos y utiliza frases, utiliza dichos, utiliza, ¿cómo se llaman estas? Bueno, estas frases tan bonitas que a veces riman, ¿verdad? Algunas otras no, pero siempre nos dejan mensajes tan bonitos, estos pensamientos muy populares, por cierto. Y él lo ha venido aplicando a los documentos que él va a dejar firmados y que pasarán a ser parte de la historia de la iglesia. Y cuando dice ponerse en camino, fíjense que hoy vamos a explicar qué significa esto, porque aunque tenemos más o menos la idea, yo diría hay que tener un poco de pensamiento argentino para entenderlo mejor. Pero ya voy a llegar a eso. Pero fíjense que antes de hablar de ponernos en camino, voy a hablar de dos cosas que son bien importantes. La primera es que dice que es un gesto, el gesto. Esta es la única vez que voy a explicar de qué se trata un gesto. Yo siempre cuento que el lenguaje corporal acompaña el lenguaje verbal que uno quiere poner en práctica con las personas.
Pero fíjense que hay gente que habla mucho más o se expresa más y mejor a través de sus señales corpóreas, es decir, a través de sus gestos, que aún por sus palabras. A mí nunca se me olvida que, bueno, me ha pasado en algunas ocasiones donde me invitan a predicar, que voy a alguna parroquia, voy a algún grupo, pero nunca, miren, falta alguien como aquel que le toca animar en la noche. Es el animador, es el maestro de ceremonias, para que todo el mundo me entienda, y es el que cuando apertura el evento, ¿verdad? Se para enfrente y dice así delante de toda la gente, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, buenas noches. Esta noche verdaderamente estamos alegres porque todos ustedes están ya aquí. A la gran... El otro día tengo un sacerdote que por ahí nos va a estar escuchando, si no está ya conectado nos escuchará más tardecito, al que quiero muchísimo, es un íntimo amigo y me da un privilegio, me da una gracia especial y es que me permite que yo le haga observaciones de la homilía que va a dar el domingo. Por supuesto, jamás podría yo cuestionar el conocimiento del padre, pero hay cuestiones de estilo, cuestiones de retórica, cuestiones de oratoria, ¿verdad? En las que yo puedo ayudarle porque pues dos cabezas piensan mejor que una y la experiencia de ambos, cuando las unimos, se vuelve una mejor experiencia para él, ¿verdad? Y entonces hace algunas semanas me pareció muy curioso porque él empieza su prédica, la empieza cabalmente con una frase que tiene que ver con la alegría. Pero yo pude notar que el padre ese día no estaba alegre, ¿verdad? Entonces le hice la observación. Y es que miren, es interesante cómo uno con un gesto puede hablar más que 1000 palabras. Yo no sé cómo les fue a ustedes de niños, pero yo vengo de la época que cuando uno era niño, los papás a uno muchas veces no necesitaban hablarle a uno. No como hacen los papás ahora, que los papás de ahora, los papás jóvenes de este tiempo, son especialistas en andar amenazando patojitos, ¿no? A ustedes ni les hacen nada, pero los están amenazando todo el tiempo. Bájate de ahí, Fabián, porque te va a caer. Mira, Yana María, deja de estar haciendo eso. Así le dicen a mis nietos, ¿verdad? Y entonces, pero nunca les hacen nada. En cambio, acuérdense, nosotros, por lo menos yo sí vengo de la época donde cuando íbamos de visita a alguna casa, yo miraba que mi papá me hacía una mirada y sabía que cuando llegáramos a la casa me caía la viga. Bueno, para ser sincero, me caía cincho, no viga, sino que cincho, ¿verdad? Porque bastaba un gesto y el gesto era suficiente para que uno entendiera pues, que era lo que te querían decir. El Papa Francisco insiste mucho en eso, porque hay muchas cosas que como cristianos tenemos que aprender a hacerlas junto con nuestra palabra. Tiene que ir el gesto del cristiano que vive al Cristo que lleva adentro, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de que esto es un gesto. El ponerse en camino es un gesto. Pero más importante que todo lo anterior es entender qué es el sentido de la vida. Miren, empecemos por el principio. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Cómo lo concibimos nosotros los católicos? Porque fíjense ustedes que si yo le pregunto esto, por ejemplo, a un hinduista, qué complicado. El pobre hombre no me puede explicar correctamente, yo creo que ni coherentemente me podría explicar bien qué es el sentido de la vida. Porque como acuérdense que ellos creen en la reencarnación, debe de ser terriblemente apremiante, pero debe ser una cosa fea el hecho de tener que estar pensando que el día que me muera, a ver cómo me va a ir en la otra reencarnación, ¿verdad? A ver si me porté bien, tal vez vuelvo a ser persona humana. Si no me porté muy bien, ¿qué tal que me va tocando ser chucho? Y peor si de la calle, ¿verdad ustedes? ¿Verdad que qué terrible? Entonces, no. Fíjense que por eso es que desde el principio el Papa está hablando que esto es parte de la esperanza, que al final de cuentas es el gran tema. Hay que tener en cuenta el sentido de la vida. Me recuerdo una anécdota muy bonita que se cuenta de un hombre que se quedó dormido en la camioneta. Yo tuve mi hermano que ya falleció, ya está en el cielo, desde ya nos está escuchando esta noche. Y él era muy divertido. Samuel Rivera, por muchos años fue el administrador de la Casa del Peregrino, aquella bellísima casa de retiros, ¿verdad? Y entonces Samuel tenía la gracia
de que dice que él subiéndose al bus, caminaba un par de cuadras y se quedaba dormido. Samuel vivía ahí muy cerca de por donde vive Jairón. Y yo le hacía la broma, y fíjate, Jairón le contaba, yo le decía a Samuel que él no conocía ni la iglesia de su parroquia, de ahí, de su colonia, porque como ya estaba a 3 cuadras, y él 2 cuadras aguantaba quedar despierto, ya la tercera iba dormido, ¿verdad? Y entonces Samuel muchas veces, cuando llegaba a la reunión que teníamos, éramos cursistas de cristiandad, pues cuando llegaba a las reuniones de cursillo nos contaba, pero matándose de la risa que se había pasado, ¿verdad? Que a veces hasta llegaba al extremo de la otra, de las paradas de camioneta, y ahí lo despertaban y le preguntaban, señor, mire, ¿para dónde va usted? Porque ya llegamos al final, ¿verdad? Y entonces él nos contaba que cuando despertaba así todo adormitado, pues él no sabía ni dónde estaba, porque imagínense qué terrible, ¿verdad? Despertar sin saber en dónde está. Y a veces le preguntaban y no se acordaba ni de dónde venía, no sabía si ya venía del trabajo, si venía de cursillos, pues ver lo que le pasa a cualquiera que está dormido, ¿no es cierto? Pues exactamente así viven muchos católicos, fíjense, exactamente así viven muchos católicos que lamentablemente todo el tiempo están viviendo su vida de fe, pero no saben hacia dónde van y ni saben tampoco de dónde vienen, fíjense ustedes. El catecismo de la Iglesia Católica resolvió esto en estas dos grandes interrogantes. La primera, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad, que es la causa primera, pero es el fin último de todo lo que tiene en la vida del hombre. Por eso es que a esa realidad nosotros la conocemos con el nombre de Dios. Fíjense, ¿verdad? Ya dicho en un lenguaje más sencillo, quiere decir que el hombre viene de Dios y va de regreso hacia él, ¿verdad? Es decir, aquí venimos por un peregrinar, por un pasar, como diríamos en Chapín, por un pasón, aquí por la vida, por la tierra, por la vida del mundo, y simple y sencillamente vamos de aquí a nuestra próxima vida, que será en el cielo, ¿no es cierto? La que dura para siempre, y esa es la esperanza cristiana. Entonces, el sentido de la vida, dice el catecismo en el numeral 366, dice que la iglesia nos enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Y nosotros salimos de Van Gogh, de Rembrandt, de Picasso. Fíjense que el valor no lo dan por la pintura, sino por la firma que aparece ahí, ¿verdad? Y que dice que es una auténtica de aquel que se supone que la pintó. Pues igual Dios con nosotros. Él es el merecedor de todo el mérito, porque Él es el que nos hizo a nosotros. Fíjense. Entonces dice el catecismo que esta creación de Dios es una acción continua de nuestra vida, porque la creación no se terminó el día que nosotros nacimos. No, pues eso uno lo entiende, ¿verdad? Cuando ve alrededor. Cuando yo llego allá a la cuasiparroquia de Santa Teresa de Calcuta y recuerdo aquella vez cuando se puso la primera piedra y comparo a cómo va la obra hasta el día de hoy, yo digo, bendito sea Dios, aquí se ve que todo ha ido evolucionando, que todo ha ido cambiando. Pero fíjense que igualmente la vida se sigue creando y la vida propia de uno mismo sigue también creándose, porque todos los días aprendemos algo nuevo, algo mejor, algo que Dios reservó para nosotros hasta en este día, que a esta hora para que nosotros lo podamos realmente entender o disfrutar. Entonces, ¿qué razón la que tiene el catecismo? Y en el numeral 27 nos dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón de la persona humana, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y dicha que no cesa de buscar. ¿Cuál es la eterna búsqueda de nosotros como personas humanas? La eterna búsqueda es la felicidad. Todos queremos ser felices. Hasta los que no saben qué cosa es la felicidad quieren ser felices. ¿Por qué?
porque Dios lo puso en el corazón de la persona humana. Por eso es que una persona sensata no intentaría construir su casa, por ejemplo, en medio de un aeropuerto. Sabe que en esos lugares, por muy bonitos que sean, sirven para transitar de otros y obviamente no podría estar él en ese lugar. Por eso es que la persona humana debería de tener siempre el sentido de que nosotros no venimos para quedarnos estáticos, sino que lo que vamos es desarrollándonos, como ir caminando a lo largo del camino de la vida sin nunca parar. Por eso es que para el católico, para el cristiano, es tan importante el sentido del peregrinar. Miren, pues el peregrinar, lo que ahora nos está hablando el jubileo a nosotros. Pero miren desde cuándo Dios nos viene enseñando lo importante que tiene para nosotros. Porque un peregrino es aquel que pasa por los lugares que tiene que pasar, pero él siempre va de camino, él siempre va de salida, él siempre va caminando, va en un dinamismo que no cesa nunca porque él sabe cuál es su punto de llegada y en qué dirección debe de dirigirse para llegar a ese punto. Por eso es que nosotros por este planeta Tierra somos única y exclusivamente peregrinos. Peregrinos que a lo que nosotros le hemos dado por llamar vida, que pues para unos dura 5, 10, 15, 20, 80, 90, 110 años, para cada quien diferente, pero es solamente un peregrinar por este mundo, porque vamos de regreso hasta Dios. Ahí es a donde tenemos que llegar. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros tuviéramos bien claro ese sentido, esto deberíamos de llevarnos a pensar que, miren, qué terrible sería para una persona el vivir en este mundo y vivir sobre esta tierra y tener una vida, pero no poseer a Cristo, no tener la esperanza que Cristo va a completar en nuestro corazón. Vuelvo a insistir, imagínense si nosotros pensáramos que la reencarnación es cierta. A la pucha, ya se imaginan ustedes que en la próxima vida nos tocara reencarnar en una piedra a ustedes, o en un árbol a ustedes. Eso debe ser terrible, ¿verdad? ¿Cómo deben de hacer de cosquilla los pajaritos y uno ni sin poderlos espantar, ¿verdad? Entonces, imagínense. Entonces, no, ese vacío existencial, fíjense ustedes que la gente puede tener cuando no tienen a Cristo como finalidad, es el que muchas veces quieren llenar con diversión, con sexo, con vicios, y que muchas veces en lo que se convierte es en sufrimiento, ¿verdad? Un sufrimiento sin sentido, porque muchas veces es un sufrimiento que ellos mismos se han buscado, ¿verdad? Y lo que es peor, se vuelve una cadena indefinida porque se van encontrando con otras personas que igualmente no creen y juntas se alimentan la falta de fe y al final de cuentas, fíjense ustedes, pues no solo no alcanzan la felicidad, sino que lo que es peor, ¿verdad? Quedan con esa insatisfacción terrible. Por eso es que fíjense que la tarea en la vida, ese es el sentido de la vida de un cristiano. La tarea en la vida es trabajar para alcanzar el cielo, el cielo. A ver, de los que estamos aquí presentes, de los que me están siguiendo por las redes, levanten la mano quienes se quieren ir al cielo un día. Y hay que levantarla rápido a ustedes para que el buen Dios se fije que nosotros, esa es la meta que nos hemos fijado, ¿verdad? Muchas gracias, Ligia. Es que es lo que debemos de buscar, el querer llegar a la vida del cielo. Y la vida del cielo es lo que se conoce dentro de nuestra fe como la esperanza cristiana. Fíjense, la esperanza cristiana. Entonces, espero pues que este estudio que estamos haciendo esta noche nos lleve a establecer una correcta escala de valores en la cual Dios y la salvación de mi alma deben de ocupar siempre el primer lugar. ¿Por qué? Porque si yo no estoy claro de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, entonces pasaré buen rato en esta vida sin saber, ahí sigue ni para dónde voy, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces fíjense ustedes que regresando al tema, dice, caminar es saber caminar primero que nada en una búsqueda del perdón, del perdón. El año pasado me encantó porque dimos el curso del perdón, nos tomó 9 meses, 9 por 4 fueron 36 sesiones de día miércoles
para poder hablar solo del tema del perdón. ¿Por qué? Porque es un tema exageradamente amplio, porque ocupa una de espacios en la vida de uno increíble. Hoy voy a tratar de hablar muy resumidamente, pero espero tocar lo más importante. El principal objetivo de los años santos, como el que estamos viviendo en este momento, es obtener la indulgencia plenaria. Fíjense, el objetivo principal en los años santos, ha sido que el pueblo católico logre obtener la indulgencia plenaria. Pero perdonar en sí no cambia el pasado. Cuando uno hizo cometió un pecado, uno hizo una fechoría, hizo algo que no debió de haber hecho o dejó de haber hecho lo que sí debió de haber hecho, ese es el pecado de omisión, pues hay que entender que uno ya no puede modificar el pasado, ya lo pasado, ¿verdad? Lo que decía el profeta José. Pues fíjense que eso no se puede modificar porque ya pasó, ya sucedió. Y sin embargo, miren pues, el perdón puede permitir que cambie el futuro. Fíjense, no puede hacer que cambie el pasado, pero sí que cambie el futuro y se viva de manera diferente, sin rencores, sin ira ni venganza. Y eso el Papa nos lo recuerda a nosotros para este año de la esperanza. En la bula nos escribe y nos dice que el futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos, más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas. Agregó pues el Papa en esta bula. Analicemos eso solo un poquito. ¿Qué es lo hermoso de pedir perdón y que le otorguen a uno el perdón? Ahí se acuerdan que yo cuando explico el perdón siempre digo es una medalla, es una moneda que tiene dos caras. De un lado es cuando yo pido perdón y del otro lado es cuando yo doy el perdón, ¿sí? Pero la materia de oro que compone la medalla, ese se llama el perdón de Dios, el perdón de Dios. Y cuando digo el perdón de Dios, debo de recordar, ese es lo primero que les tengo que recordar esta noche, que el perdón de Dios es un perdón absoluto. Tenemos un Dios tan bueno que lo perdona todo, pero adicionalmente, un Dios que cuando perdona, lo olvida absolutamente todo. Dios es tan rico en misericordia que lo que desea es que nosotros nos acerquemos a Él para recuperar la gracia que Jesucristo ya había ganado por nosotros aquel primer Viernes Santo de la historia, allá en aquella cruz en el monte del Calvario. ¿Verdad que sí? Es de la calavera. Entonces, hay que entender qué es lo que nos quiere decir el Papa con esto de ponernos en camino, que es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Es decir, quienes buscan el camino de llegar al cielo. Miren, ahora ya lo digo de otra manera, quienes estamos haciendo la cacha, la lucha, ¿verdad ustedes? Por llegar al cielo un día, pues vamos a tener ese gesto típico de ponernos en camino. Aquí les voy a compartir una vivencia. De niño, a mí a los años con 4 meses, a los 16 meses de edad, me dio poliomielitis. Desde aquel entonces, pues yo quedé afectado de mi pierna derecha y utilizo un aparato para poder caminar, un aparato ortopédico. Pero cuando llegué a la edad de los 7, 8 años, mi mamá me llevó con los médicos que eran especializados en aquel tiempo en esto, ¿verdad? Doctores de mucho renombre, el doctor Jorge Fonán, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el otro doctor tan querido? Un gran católico, por cierto. Ay, Dios, ya me voy a acordar, es que pídanle a Dios no llegar a esta edad porque así se pone uno hoy. Pero fíjense que pues vieron que para mejorarme mi condición de la secuela de poliomielitis que yo tenía, lo mejor era practicarme cirugías. Y de esa cuenta me operaron 22 veces, fíjense ustedes, y me empezaron a operar a la edad de 8 años. Entre esas operaciones me tuvieron que hacer una que fue complicadísima, ya me acordé, el doctor Mario de la Cerda. El doctor Mario de la Cerda, vecino y fiel de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, de allá de la Merced, Avenida y Quinta Calle de la Zona 1. Ahí servía él como laico comprometido, fíjense. Pues el doctor de la Cerda fue pionero en todo el mundo, de hacer esa operación de alargamiento
de las piernas o de los miembros afectados por la polio. Como la polio cuando ataca no permite que el crecimiento sea normal, pues yo tenía una pierna más corta que la otra, ¿verdad? Y entonces, en aquel entonces, imagínense, 8 años y la diferencia ya eran 3,5 centímetros. Entonces, pues me evaluaron y dijeron que yo era un buen candidato para hacer esa operación, solo que todavía era experimental. Y entonces, pues, esa operación trajo consigo a la cola 5 operaciones más. Al final fueron 6 operaciones las que me tuvieron que hacer para que completara el proceso. Y pues bendito sea Dios, yo cuento que pues sigo usando mi aparato, pero yo utilizo zapatos normales, no uso zapatos con alza de un lado, gracias a que por lo menos las piernas las tengo parejas, torcidas, pero las tengo parejas, ¿oyen, verdad? Y entonces, pues fíjense que eh, fue una cosa dura, ¿verdad? Es decir, durante esos años estuve 3 años en silla de ruedas, siendo niño, de los 8 para los 11 años. Y yo me acuerdo cuando por fin pegaron los huesos, me hicieron varios injertos, dio la orden el doctor. Bueno, este muchacho tiene que empezar a caminar de nuevo. Yo me acuerdo que pues uno como es niño, ¿verdad? Ustedes, con aquella ilusión tan grande, yo ya me hacía corriendo detrás de una pelota y para arriba y para abajo. Ay, Dios, ustedes, me acuerdo cuando me tocó primero ponerme de pie, ¿verdad? Ponerme en camino, en querer dar el primer paso. Me dolía hasta el pelo, ustedes. Tuve que ir por meses, pero por meses a fisioterapia, ya que me reacondicionaran físicamente para yo poder empezar a dar mis primeros pasos otra vez. Ah, qué razón, ¿verdad? Pero ¿cuál es el premio del esfuerzo? El premio del esfuerzo es la recuperación progresiva. Gracias a Dios, después ya no tuve necesidad, ya ni usaba muletas. Ahora de viejo ya uso otra vez mis muletas porque ya me preocupa caerme en algún lado, ¿verdad? Ya si me caigo ahora y me quiebro, ya no me recupero tan rápido, ¿verdad? Ustedes. Entonces me tengo que cuidar, pero fíjense, por muchos años con la bendición de ya no usar ni siquiera muletas, solo mi aparato. ¿Por qué les comparto esto? Porque fíjense que el Papa lo dice, es que ponerse en camino no es fácil. Es dejar la comodidad de lo conocido y disponernos a avanzar. Y en este año santo hemos sido llamados a ponernos en camino, siendo peregrinos de la esperanza. La fe no es estática. Por eso es que nosotros somos conscientes de que tenemos mucho por crecer y cambiar en nuestras comunidades. A ver si yo les preguntara a ustedes, queridos amigos, que nadie me responda. Esta respuesta es para que se la respondan ustedes mismos. En la escala del 1 al 10, ¿cuánto has ganado de santidad hasta el día de hoy? ¿Verdad? A ver, del 1 al 10. Ahí, la más atrevida, la más animada, dice, ay, yo, don Mike, ya ando como por un 8,5. Ah, la gran, no, dichosa, ¿verdad? Otro por allá un poquito más consciente de la realidad. Ay, don Mike, yo calculo que por 5, pues yo voy medio a medias usted, ¿verdad? Entonces, claro, podríamos ir, quién sabe en qué etapa de nuestra santidad. Yo es lo que siempre digo, cuando ya andamos muy cerca, es cuando nos mandan a llamar. Esto se lo aprendí al padre Toruño, ¿verdad? Me acuerdo que al padre Toruño una vez me enseñó y me dijo, cuando tú encuentres personas que en el camino de la iglesia piensan que ya son muy santas, que ya se lo saben todo, que uno ya no les puede enseñar nada, que ya tienen ese tipo de actitud, me dijo, ¿verdad? Reza mucho por ellos para que el buen Dios los recoja, me dijo, porque ya son santos y el lugar de los santos es el cielo. Allá deberían de estar, me dijo. Entonces, de vez en cuando me echo mi oracioncita por los que saben mucho, por los que se creen mucho, ¿oyen, verdad ustedes? Entonces, fíjense ustedes que no. Nosotros debemos de entender que nuestra fe es una fe en desarrollo. Nuestro conocimiento espiritual es un conocimiento en desarrollo. Nuestra alma misma es un alma en desarrollo. Ustedes se han dado cuenta cuánto hemos ahora caminado, por ejemplo, en los derroteros, en el camino de la sabiduría, del saber pensar. Ya se dieron cuenta que ya no es como cuando éramos patojitos, ¿verdad? Ustedes, aquellos que intempestivos, de aquellos reactivos, ¿verdad? Ustedes que a la primera está uno contestando, ¿verdad? Ustedes, no.
Se dan cuenta que ahora ya pensamos más las cosas. Se han fijado que ahora ya hay mucha gente que nos pide consejo. De plano donde ven que tenemos canas, ¿verdad? Ustedes y la cara de sabios que tenemos, ¿verdad? Ustedes que se nos acerca la gente y nos preguntan. No, no es otra cosa más que ese crecimiento que a lo largo de la vida hemos ido teniendo en nuestra vida espiritual. Por eso es que fíjense ustedes que el jubileo que estamos viviendo este año, como todo jubileo, tiene como fundamental elemento aprender que es una peregrinación. Yo les decía que toda la vida es una peregrinación y peregrinar es ponerse en camino y emprender un recorrido hasta llegar al lugar correcto, al que se quiere ir por algún motivo principalmente espiritual. Bueno, ya los patojos de ahora, los jóvenes de ahora, ya viven otras épocas, ¿verdad ustedes? Pero yo me acuerdo qué bonito era cuando éramos chiquitos y nos tocaba ir, por ejemplo, a Esquipulas. ¿Se acuerdan ustedes cuando de niños nos llevaban a Esquipulas? ¿Se acuerdan que se preparaban desde días antes, verdad? La mamá preparaba la canasta, ¿verdad? Donde llevaba la comida, donde llevaba el clásico petate y el mantel, el que cuando papá se parqueaba a una orillita de la carretera, era tan rico ir a ponerlo, ¿verdad? El petate, poner el mantel, sacar la comida y comerse aquella comida de viaje, ¿verdad ustedes? Los panitos con frijoles, los huevitos duros, fríos, ¿verdad ustedes? Solo con salita o con salsita. No, se me hace agua en la boca. Ya sé que voy a cenar hoy. Vaya, entonces, ¿verdad que era una cosa maravillosa? Era algo tan lindo. Uno iba por etapas. Para uno por Teculután, seguía uno y hacía otro descansito por allá, por Pasabien, ¿verdad ustedes? Ahí es donde uno, por favor, este es un consejo cristiano que yo les doy con todo cariño. Cuando uno va para el oriente del país y pasa por Pasabien, hay que comerse por lo menos 8 dobladas de loroco. Oye, menos de 8 hacen mal. Entonces, qué rico pasarse a comer las dobladitas ahí, ¿verdad? Ustedes no tienen nada de especial, pero las de ahí son riquísimas. Y entonces va haciendo uno estaciones. Y cada vez que hace uno estaciones, cada vez que uno hace paradas, ¿qué es lo que hay que hacer cuando termina de hacer lo que tenía que hacer ahí? Cuando se le acaban las ocho empanadas del loroco. Pues no salir corriendo, ¿verdad? No, hay que pagarlas, porque uno va a volver a ponerse en el camino. ¿No es cierto? Y el que va manejando, otra vez cuando se sienta en el sillón del carro, se estira un poco y se despereza y agarra nuevas fuerzas para seguir conduciendo hasta allá. Fíjense que así es la vida, así es la vida. Lo que pasa es que las estaciones, nosotros, ¿cómo le llamamos? El estudio. Primero queríamos ser bachilleres, luego queríamos ser profesionales, luego queríamos ser casados, luego queríamos tener nuestros hijos, luego queríamos tener un mejor trabajo, luego nos graduamos. Cada una de esas fueron estaciones que en la vida necesitó y requirió que nos volviéramos a poner en camino. Por eso es que miren qué bonito, porque dice que esto es para conseguir aquello que nosotros deseamos, ¿verdad? Yo promuevo mucho la Lotería Santa Lucía por 2 razones. La primera, porque es un acto justo. La Lotería Santa Lucía me viene patrocinando mi programa de radio desde hace muchos años y lo han hecho con todo el amor del mundo. Y lo han hecho de una manera que si no fuera por ellos, de verdad, ya varias veces nos habríamos quedado fuera del aire. Pero fíjense que no es solo por el agradecimiento que les tengo, sino porque yo estoy comprometido con todas las buenas obras que hace el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala con los discapacitados visuales y auditivos. Miren ustedes, es una belleza ver que a las personas que no ven, las que no escuchan, los acompaña un tutor a la universidad y les va traduciendo, les va interpretando para que puedan estudiar en la universidad. Les consiguen trabajo, les ayudan a entrar a las empresas. Miren ustedes, no digamos el servicio médico, el servicio educativo. Miren, hacen unas maravillas este Benemérito Comité. ¿Y de dónde obtienen sus fondos? Pues de la venta de la Lotería Santa Lucía. Con lo cual, con el 14% hacen toda la obra.
todo el 86% sirve para poder pagar la operación. Fíjense ustedes, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué se los cuento? Porque fíjense ustedes que yo conozco mucha gente que le dice a uno, yo no creo en la lotería. Esas son charadas. Eso ya está arreglado, ya saben quiénes se la van a sacar. Entonces, ¿y entonces vos nunca has jugado a lotería? No, yo no juego eso, ¿verdad? Entonces, pero sí te gustaría sacármela. Sí me gustaría sacármela, pero ¿cómo se la va a sacar si nunca participa, si nunca compra un número? ¿Verdad? Miren, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero en mi programa de radio, junto con Jairón, que está por aquí presente, ¿verdad? Con Claudia y con Paola, que por ahí deben de andar también en las redes. Fíjense ustedes que se nos ocurrió hacer lo que se llama una vaquita. Una vaquita es cuando se compra un número de lotería entre varios y cada quien pone lo que le corresponde y el premio se divide entre los que participan. Bueno, pues llevamos 2 meses de hacer vaquita para los extraordinarios de cada mes, donde se sortean 2.200.000 quetzales. Y las 2 veces hemos sacado premio. Ya podemos contar nosotros que nos hemos sacado la lotería. Fíjense ustedes. Claro, nos hemos sacado poco porque ahorita solo nos hemos sacado 2 premios de 600 quetzales, pero ya ganamos, fíjense ustedes. Ya ganamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué contar esto? Porque así es tu vida. Tu vida va a ser maravillosa y vas a encontrar el gusto de ponerte en salida si tú tienes una aspiración o tienes claramente a dónde quieres llegar. ¿Sí? Si tú tienes claro a dónde quieres llegar, cada vez que hagas una necesaria parada, porque un día fue la enfermedad, porque otro día fue porque estabas mal económicamente, te quedaste sin trabajo, porque en algún momento se te murió un pariente, porque de pronto fuiste tú el que estuvo grave. Cada vez que has tenido que hacer un alto en tu vida, el volverte a poner de pie y ponerte en camino va a ser más fácil si tú tienes claro a dónde quieres llegar. ¿Sí? Entonces, el Año Santo nos está invitando a que esa forma, el vehículo para poder llegar más fácilmente a nuestra meta, que es el cielo, es el camino que nos da la gracia del perdón. Miren qué lindo. El perdón de nuestros pecados y la purificación de nuestra alma. Y que por lo mismo nosotros aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Por eso es que el camino de esperanza es camino de esperanza, porque confiamos plenamente en obtener esa gracia que nos conduce al amor de Dios hasta el cielo, fíjense ustedes. Entonces, ponerse en camino es la actitud inicial que debemos de tener para querer hacer y alcanzar todo lo que sea necesario para que nos lleve hasta Dios. Bueno, pero seamos justos, seamos serios, dijo aquel, ¿verdad? ¿Cuánto hemos hecho en nuestra vida para mantenernos en ese camino? ¿Cuánto estamos haciendo en nuestra vida en este momento? No solo para estar dentro del camino, sino para tener la energía para poder avanzar, porque el chiste se trata de poder avanzar. Aquí es donde cobra nueva importancia la peregrinación. Y fíjense que el Papa hasta nos pide que peregrinemos a pie. Oigan, peregrinar a pie, porque eso favorece a redescubrir el valor que tiene el silencio, el esfuerzo y lo esencial. 3 cosas. El silencio. Si nosotros no podemos meternos dentro del silencio de Dios, donde se escucha plenamente su voz, el mundo grita tanto que seguramente no vamos a escuchar a Dios. Miren ustedes, cada día hay más en qué distraerse. Veamos con pena y preocupación lo que le está pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Cuánta distracción, cuánto Netflix, cuánto Spotify, cuánto redes sociales, cuánto WhatsApp, tanto en qué distraerse. Pero ya no escuchan la voz de Dios, ¿verdad que sí? Fíjense, la segunda dice, el esfuerzo, el valor que tiene el esfuerzo. Ustedes no se han fijado que la generación, ya las últimas generaciones, se caracterizan por querer tener mucho, pero quieren que todo les caiga del cielo. La ley del menor esfuerzo. A menor trabajo, mayor paga. Así quieren los patojos y los jóvenes de ahora. No, hombre, si les contamos nuestra vida, ¿qué es lo que les vamos a contar con nuestra vida?
que estamos en la edad que estamos, pero todos los días nos seguimos fajando todavía, ¿verdad ustedes? Para trabajar, para ser útiles, para no ser estorbos de la sociedad ni de la familia, ¿no es cierto? Entonces, miren, ese esfuerzo hay que valorarlo más. Pero lo más importante, dice el Papa Francisco, es lo esencial. Lo esencial es lo que si tú se lo quitas a una cosa, deja de ser lo que es. A ver, ¿cómo les pongo un ejemplo? Levanten la mano a quien le gusta el ceviche de camarón. Ah, qué rico, ¿verdad? Un cevichito de camarón, sábado, domingo a mediodía, con calorcito. Muy bien, Leslia, gracias. Vaya. ¿Qué pasaría si tú llegas a los García Cáceres? También levantaron la mano, dicen, muchas gracias, dicen. Vaya, ¿qué pasaría si tú llegas a un restaurante, a una cevichería, y le dices a la patoja que te atiende, le dice, hágame un favor, ceviches de a cómo tiene, de a 60, de a 80 y de a 120, dice, tráigame uno de 120, así grandote, le dice, ¿verdad? Porque voy a invitar a Esmeralda y a Lesbia, a las que están aquí, tráigales igual. Entonces, ¿y de qué les gusta? Dice la patoja, ¿va? Nos gusta de camarón, ¿verdad? Ah, vaya, muy bien. Pero ¿sabe qué, señor? Un favorcito, por favor. A los de nosotros no les vaya a poner camarón hoy. Nos trae ceviche de camarón, pero no nos va a traer, no le va a echar camarón. ¿Qué nos diría la señorita? Están chiflados, pues. Entonces les zafó un tornillo, una vez se les cayó, pues, ¿verdad? ¿Cómo que ceviche de camarón sin camarón? Si tú le quitas lo esencial a algo, que es lo que hace ser ese algo, tristemente deja de ser lo que es. ¿Verdad que sí? Ah, ¿qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué es lo que si tú le quitas a tu vida, dejas de ser lo que eres? Lo más importante, lo fundamental, debería ser siempre Dios. Algunos de ustedes, por ejemplo, que han sido y han vivido toda su vida de cerca con la carrera militar, ¿verdad? Ustedes, si ustedes le quitan a su vida la carrera militar, ¿qué sería de ustedes? Se sentirían muy tristes, ¿no es cierto? Pero imagínense, si a nosotros nos quitaran a Dios, ¿qué nos quedaría? ¿Qué seríamos? Lo esencial. Nunca lo pierdas de vista. Y entonces dice el Papa, hay que acercarse a aquellos manantiales de esperanza que nos ayudan a mantenernos en silencio, haciendo el esfuerzo y sin perdernos de lo esencial. Y en ese camino hemos de beber de esos manantiales. Un manantial es un nacimiento de agua, ¿verdad? Que se llaman la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, que es el punto de partida insustituible para un verdadero camino de conversión. Pues sí, pues si uno no pide perdón de todas las barrabasadas que hizo antes, entonces, ¿cómo vas a empezar tu camino siendo un verdadero cristiano? Bueno, aquí es donde el Papa nos recomienda que hay que introducirnos con mayor confianza en el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Porque hay mucha gente que no se confiesa porque creen que tienen tanto pecado o sus pecados son tan grandes que Dios no se los va a querer perdonar. ¿Se acuerdan que ahorita en la cuaresma se dan las famosas penitenciales? Yo no me canso de decir esto, ¿va? En las penitenciales llegan el montón de padres y es más fácil confesarse en las penitenciales, porque uno busca al padre que menos lo conoce a uno o a ustedes. Pues aquel patojo que está allá, puro jovencito ese padre, ese nunca ha venido aquí ni sabe quién soy yo, con ese me voy a ir a confesar, porque Dios guarde, me voy a confesar con el párroco, ¿va? Con el padre Oscar Gracias, con el padre Mauricio Álvarez, ¿va? ¡Ah, la gran! Sí, sí se me conoce la vida y milagros, hasta sabe dónde vivo. No, hombre, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Bye. Entonces yo siempre digo, hay que empezar por el sacramento de la reconciliación. Si sabemos acudir al sacramento de la reconciliación con verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y con la disposición interior de abrirnos totalmente a el alma para que aquel sacerdote en su ministerio de Dios pueda purificarla y nos ayude formulando un auténtico propósito de enmienda, pues vamos a obtener la absolución de parte de Dios, que nos va a dar una inmensa paz y una gran alegría, las cuales serán
indescriptibles. Yo siempre digo, esas son las probaditas de cielo que nos da Dios en este mundo. Cuando uno sale del confesionario, a ustedes que siente uno como que va volando, como que ya ni pesa, porque ya se quitó uno, gracias a Dios, todo ese peso que llevaba en la espalda, ¿verdad? Ustedes. Entonces hay que entender que con el perdón, fíjense que poniéndolo como vehículo para la esperanza, nosotros lo que dejamos es que Dios nos cure y que nos salve también con su perdón y que nos dé la gracia abundante. Entonces, el estar en esa actitud, en ese gesto de ponerse en camino, es las veces que sea necesario. Bueno, alguien me va a decir, pero mire, don Mike, es que hay penas en la vida que son muy difíciles. Yo me peleé con mis hermanos y ya no nos hablamos desde hace muchos años y yo llevo en mi corazón esa tristeza porque sé que son mis hermanos. ¿Debería yo de ser el que hace la paz? Ah, pues entonces, ¿por qué no la haces ahora en esta cuaresma? En este camino, en este momento, cuando el Papa nos ha dicho caminemos juntos en la esperanza, ¿por qué no te armas de valor? Ay, porque mire, don Mike, la verdad es que yo también les he dicho a ellos sus pasadas. Es que ni modo que me iba a quedar de brazos cruzados. Bueno, entonces tú, mi amigo, tú, mi amiga, necesitas ir a confesarte primero. Confiésate, sácate eso que llevas en el corazón. Dios te ama tanto y te quiere perdonar y tiene suficiente amor para perdonarte. Y cuando tú ya estés viviendo el perdón, te vuelves ese peregrino de la esperanza que puede llegar con sus hermanos y va a llegar mucho más aguantador, ¿verdad? Ustedes. Sí, pero es que vos tampoco nos dejaste, vos también no nos hablaste durante 15 años. Ya no se va a sentir uno tan ofendido, sino que al contrario, uno va a estar más pensante con el pensamiento y con el corazón. ¿Para qué? Para ser un elemento de paz y de esperanza dentro de ellos. Hay que ponerse en el camino del perdón. La cuaresma es un buen momento para ponerse en caminos de muchas formas. Por ejemplo, el que tiene mal humor, ¿verdad? Ustedes, yo sé que miren, yo sé que todos ustedes tienen un maravilloso temperamento, ustedes no padecen de lo que padezco yo, pero yo sí soy de mal humor, ustedes. Yo soy bravo, ustedes, más bravo que un león hoy, ¿verdad? A mí todo me enoja, a mí todo me pone bravo. Vaya. Pero cuánto ha lidiado el Espíritu Santo conmigo y me da la oportunidad de que cada vez que yo me puedo reconciliar con Dios, yo cada día puedo ser un poquito más dócil. No, vieran que cuánto he aprendido, ¿verdad? Ahora ya de vez en cuando me pegan una mi maltratada en la calle. La agarro de risa, ¿va? A ustedes le digo, nah, no voy a pelear por eso. Ya es menos, ya me enojo menos. Es que el Espíritu Santo lo va venciendo a uno, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que haber de parte de uno? El deseo de querer salir de lo malo y pedirle a Dios que lo ayude a uno a salir de lo malo, ¿verdad? Es que si uno tiene esas dos, junta esas dos casas, no hay nada mejor para que Dios nos cure el alma y nos salve dándonos su perdón y su gracia en abundancia. El estar en gesto de ponerse en camino es estar listo para el momento que te llame. Y aquí recuerdo cómo es uno de patojo y cómo es uno ya de viejo como yo. Cuando uno era patojo, ¿verdad? Te llamaban tus amigos o pasaban tus amigos por la casa. Vos, mira, vámonos a abrir la boca. Pero miren ustedes, en 5 minutos uno ya iba peinado y cambiado, ya iba para la calle, ¿verdad ustedes? En cambio, ¿cómo es ahora uno ya de grande? Ay, mejor otro día. Nos ponemos de acuerdo. Cuando vamos a ir, pero planeémoslo bien, dice uno, ¿va que sí? No, hombre, miren, hay que estar chispudo para salir en el momento en el que el Señor te lo pide, porque el Señor te va a seguir dando oportunidades de ponerte en el camino. Y cada vez que tú regreses al camino debes de ir con suficiente energía como para no irte a quedar sin gasolina a medio camino. ¿Sí? Entonces este es un año que nos deja una enseñanza enorme para nuestra vida. El gesto de ponerse en camino es algo que necesitamos para el resto de nuestras vidas. Para los que tienen hijos chiquitos, necesitan ponerse en el camino para poder formar y guiar a esos patojos. Ponerse en el camino para que Dios, cuando les dé trabajo, lo cuiden y lo aprecien.
ponerse en el camino de la vida, porque a veces uno se esfuerza mucho por los hijos, pero se descuida en otros ámbitos de vida, donde otros ambientes de vida, donde uno también tiene que ser, pues también el que empuje ahí, ¿no? Ah, qué cosa más hermosa, ¿verdad? El poder acompañar la vida con nuestros momentos de que tenemos que volver a empezar a caminar, pero con la ayuda de Dios ya no estamos solos. Ya tenemos quien nos eche un empujón, quien nos ponga la mano en la espalda para no caernos, quien es el que nos anima para seguir adelante. Ya hemos conocido a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, hay que experimentar la vida de Dios en la vida de uno mismo. Así que, pues es un tema precioso. A mí me parece que es un tema muy lindo, que de verdad nos vuelve a llenar de ánimo, llena nuestras alforjas. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. No quiere decir que en la vida no vayan a haber dificultades. No quiere decir que hayan cosas que nos van a salir mal. Pero cuando venga la dificultad y las cosas malas, que Jesús esté conmigo, ¿verdad? Así como lo acabamos de ver hace poco en la lectura de la misa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús va durmiendo en la barca y entra aquella tempestad horrible, aquella tormenta? Y le dicen los mismos apóstoles, ay Señor, ¿cómo puedes estar tú durmiendo cuando mira aquí qué miedo, a qué hora nos va a dar vuelta esta vaina, ¿va? O que aguante el barco sin romperse, ¿verdad? Pero es que Dios, que es eterna misericordia, que todo lo conoce y que te ama tanto, no va a tener ningún empacho para poderte perdonar y hacerte vivir en tu propio ser el perdón que tú le tienes que dar a los demás. Bueno, hay que ponerse en camino, hay que ponerse en camino. Y yo este tema lo cierro con algo importante. Desde niño, desde muy chiquito, con mis papás, yo aprendí que cada vez que nos poníamos en camino, salíamos en el carro para algún paseo familiar, para ir a comprar algo, cada vez que nos subíamos al carro de mi papá, antes de arrancar, había que ponerse en manos de Dios. ¿Verdad que sí? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. He ampliado mucho mi oración de ese momento. Rezo por los que voy a encontrar en el camino. Le pido al Señor que por favor me permita que no les vaya a hacer daño, más bien que si los puedo ayudar, los ayude. Rezo por las personas de donde voy saliendo. ¿Por qué? Porque estoy convencido que a través de la oración uno también puede ponerse en camino y poner en camino a otros. ¿Verdad que sí? Bueno, ya por ahí alguien me está levantando la mano. A ver, ¿quiénes quieren, por favor, el que me levantó la mano? Con toda confianza de una vez, que pregunte o que nos cuente, que nos comparta. Estamos, todos ponemos atención. A ver, por ahí alguien que levantó la manita. Solo tiene que habilitar su micrófono, por favor. Bueno, si alguien quiere aportar algo al tema, le quiere agregar algo más, o alguien quiere preguntar, tiene alguna duda. Bueno, mis queridos amigos, pues yo espero que este tema sea de mucha utilidad, ¿verdad? De mucha utilidad. A mí en lo personal me encantó preparar, me encantó porque esto viene a renovar en mí las ganas de seguir poniéndome en el camino en las veces que el Señor me lo requiera y me lo pida, pues yo tenga la voluntad para hacerlo. Hoy vamos a terminar entonces pues nuestra formación y vida de esta noche. Ah, por ahí alguien levantó la mano. A ver, lesbia Mike, o... Sí, mi patojo. aquí mira, agradeciéndote realmente, qué tema más hermoso, de veras. Eh, Realmente una bonita reflexión y gracias por compartirnos tu vivencia, eh, tus testimonios y realmente nos ilustró mucho de cómo podemos ir encontrando ese camino y que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿verdad?
y te agradecemos. De veras, un tema súper, súper especial. Gracias, mi querido Marito, ya sabes que con todo el cariño del caso, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho contar mi vivencia. Les voy a contar en dónde va mi proceso, porque acuérdense que esto es un proceso, seguimos dando nuestra caminata, nuestra peregrinación. Ahora les decía, ya cuando voy a algún lugar, cuando ya abajo uso mis muletas, porque ya me da pena, ¿verdad? Ya no tengo las fuerzas de antes, ya no tengo la salud de antes. Y como yo he oído que dicen que cuando uno llega a esta edad, si uno se cae, ya no le pegan muy rápidamente los huesos, pues me cuido, ¿verdad? Ustedes, pero como soy llorón, ¿verdad? Entonces le huyo a eso. Pero fíjense que yo muchas veces se lo platico al Señor. Si llega el momento que ya no puedo caminar, pues te pediré silla de ruedas, ¿va ustedes? Y se la pediré al Señor, se la pediré así con todo y ganancia, que me mande un grandote así como el Marito a ustedes, para que me ayude a empujar, ¿verdad? Entonces, porque uno puede encontrar la manera de seguir peregrinando y seguir siendo ese elemento, ese peregrino de la esperanza en todo lo que a uno le toca. Y que cuando llegue el día, va ustedes, el día que sea, que el Señor lo encuentre a uno, como decimos, Marito, con las botas puestas, vamos, con las de combate, con las de caminar, con las de enlodarnos, con las que sean necesarias para nunca parar en este camino que Dios nos ha puesto hasta que nos toque, ¿verdad? Hasta que alcancemos la esperanza cristiana. Y que cuando cada uno de nosotros, que como laicos comprometidos, el día que nos toque, va usted, es el mero, mero día, pueda decir el padre Oscar Gracias, el padre Mauricio, que son los que están atentos a sus grupos, ¿verdad? Cuando den la misa de cuerpo presente, de una vez que avisen y que cuenten, y el que está aquí ya no es el de la caja, es el que se fue, pero el que se fue iba feliz, definitivamente iba feliz, porque iba al encuentro de esa esperanza cristiana. Así que ahí les dejo, pues, les dejo la fecha. De hoy en 100 años nos juntamos un ratito ahí en el cielo y hacemos nuestra refacción. Nos echamos un chocolatillo hoy, en verdad, y nos acordamos de este día, pero todos en el cielo, ¿eh? Vamos a terminar como siempre pidiéndole a la Santísima Virgen María que se vaya con nosotros, ¿eh? Entonces le decimos, Dulce Madre, no te alejes. Madre, Tu no te vista de alejes, mí no tu apartes. vista de mí no Ven apartes, conmigo a ven todas conmigo a partes todas partes, y solo nunca sola me dejes. nunca me dejes. Y Y ya que ya me que me quieres quieres tanto tanto como como una verdadera verdadera madre, madre, haz que me haz bendiga el que Padre bendiga al Padre, y el el Hijo Hijo y el y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Bueno, Marito, que pasen muy feliz noche, están servidos y nos volvemos a encontrar entonces. Oyen. Gracias. Buenas Gracias. noches, Dios le muchas bendiga. gracias. Buenas noches a todos. Que Dios me los guarde. Gracias a Misión Católica, Jairón, por todos los servicios. Que pasen feliz noche, pues. Dios quede con ustedes. Feliz noche, don Mike. Dios mi patojo. Buenas noches a todos.